los mexicanos. Sí, es Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica con el Día del Maestro. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, Blanca? ¿Cómo está todo el auditorio? Muy bien, muy contento el día de hoy, bajando de las montañitas del poniente. ¿Cómo se veía? O sea, se veía agradable, se veía como que te da ánimo. ¿Respirable? Pues la verdad que sí, o sea, seguimos aquí. O sea, si no hubiera pero esto, quién sabe bajo pues, qué condiciones. Sí, o sea, sí es cierto, pero fíjate que toda esta cientificidad que hay alrededor del efecto de las partículas y todo esto, son tantas las variables que pueden afectarnos a nosotros en la vida en las grandes ciudades, que determinar exactamente cuáles son los causales de graves enfermedades. Pero hay una numerología sobre la gente que muere por contaminación. Sí, o sea, la que habría la OMS ya lo dice. O sea, sí, con mucho respeto por la Organización Mundial de Salud, no quiero entrar en ninguna discusión, sino simple y sencillamente cada caso seguramente hay que analizar las condiciones de cada una de estas personas, a qué grupo de edad pertenecían, qué tipo de enfermedades cardiorrespiratorias tenían antes, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, a veces son datos que yo no los minimizo de ninguna manera, pero que tenemos que tomar todo con medida, con precaución, entendiendo bien, y precisamente de los datos, lo importante, Jaime, de los datos es las historias que hay detrás de los datos, ¿sí? En Gabinete de Comunicación Estratégica tomamos el Día del Maestro como un buen pretexto para hacernos varias preguntas, ¿sí? A 600 personas en toda la República. Alrededor del Día del Maestro hay muchísimas cosas en este momento y siempre ha habido que es interesante preguntar. Vamos, Jaime, con nuestra primera pregunta, que es una pregunta muy sencilla. Es: en una escala de 0 a 10, donde 0 es pésima y 10 es excelente, ¿cómo calificaría la calidad de la educación en nuestro país? Es una pregunta muy amplia, muy amplia, y simple y sencillamente nos está diciendo una percepción generalizada que, según estos entrevistados, somos todavía un país de panzazo. Una calificación en promedio de 6.3. Y esto de panzazo es algo ya bastante traído a cuenta desde hace algún tiempo, de que no avanzamos. Estamos en un territorio en donde la percepción es que la calidad de nuestra educación no termina por mejorar, no termina por despegar. Y ahí está esta calificación promedio de 6.2, apenas y muy poquita gente dice 10%, menos de 7, digo 10, de 9 y 10 calificaciones, y está muy mal. Bueno, vámonos a la siguiente para entrar a cuestiones en donde, Jaime, es bien interesante lo que las personas dicen a bote pronto de cuál es el principal problema del sistema educativo en México, Jaime. Me voy a detener en las 5 primeras respuestas a bote pronto de las personas. Los profesores, 25.5%. Los contenidos en las materias que se imparten, 19.5%. La falta de preparación de los profesores, vuelve a aparecer los profesores. ¿Sí? El gobierno y las reformas, 7%, y los sindicatos. Vemos ahí a los 3 grandes como componentes, ¿sí? Los sindicatos formados por profesores. Por profesores, el gobierno, sus reformas y los propios profesores. Y los no les va nada bien a los profesores, que es la parte... Así es, y este es aquí como una de las cuestiones muy interesantes de la encuesta, ¿sí? Como vamos a ver en nuestra siguiente lámina. Sí, o sea, si Vasconcelos renaciera, ¿sí? y viera todas estas cuestiones, ¿en dónde anda, ¿sí? La cuestión del diagnóstico de las personas, de qué harían ellos si fueran el secretario de Educación Pública? Muy interesante, porque veamos que las respuestas de las personas tienen mucho sentido, es de sentido común. Tengo que capacitar y preparar a los maestros, nuestra lámina número 4 como primera mención. ¿Pero ya desapareció una línea? O sea, pero fíjate, ¿qué harían ellos? La población dice: yo tengo que capacitar a los maestros, ¿sí? Desaparecieron una línea. Hay muchísimas cosas en donde la lógica y el sentido común de las personas... Pero ¿por qué esa lógica y sentido común no existió en nuestros legisladores? Ahí está, o sea, entra esa otra variable que veíamos hace poco. ¿Que también son mexicanos? Sí, que el gobierno... ¿Que no los entrevistas ellos? Claro, bueno, desafortunadamente
desafortunadamente no, normalmente la probabilidad de que ellos entren es prácticamente nula, ¿sí? Pero bueno, contar con maestros mejor preparados como segunda opción, mejorar los planes de estudio, tercera opción, evaluar a los maestros, cuarta opción, y poner atención a los alumnos, asegurar que estudien. Todas tienen sentido, ¿sí? Todo lo que nos dicen las personas, y no necesitan ser Vasconcelos redivivos, ¿sí? Para decirnos estas cuestiones. Vámonos a la siguiente. También bien interesante, porque esto es una historia de muchísimos años atrás. Le preguntamos a las personas cuáles considera que son las 3 materias más importantes que deben ser incluidas de manera obligatoria en los planes de estudio de nuestro país, digamos primaria, secundaria. Matemáticas y español, Jaime, siempre se ha hablado de estas cuestiones, y las matemáticas que tantos niños y niñas no les gustan, etcétera, etcétera, es ¿por qué no mejoramos? Los países famosos del sudeste asiático, que tanto avanzaron de 1950 ¿Corea? a la fecha, Corea, sí, han hecho muchos esfuerzos en este territorio. No hay por qué ver a las matemáticas como el coco de esto y todo el mundo tenerle miedo. Son muy importantes, la gente lo está reconociendo. Matemáticas, español, obviamente, si no, ¿cómo nos vamos a poder comunicar bien? Y sale, y de manera muy interesante, la vuelta a los valores de la formación en la educación cívica, ¿sí? Estas son las 3 grandes cosas, ¿sí? La encuesta es inmensa, Jaime, tiene muchísimas cosas, muchas historias detrás de cada una de estas preguntas. Mira, puse esta pregunta a mediados de esta presentación para ustedes, ¿sí? ¿Qué sigue significando ser maestro para nosotros, Jaime? Cuando yo le digo a alguien maestro, ¿sí? ¿Qué es lo que se le viene a la mente, Jaime? Y es enseñanza, es educación, gente preparada, dedicación, escuela, salón de clase, es un guía, el profesor es un trabajador, es responsable, ejemplo, valores, buenas personas, respeto. Todas esas son verbalizaciones espontáneas que hablan de la bondad intrínseca que tiene el ser un maestro y un buen positivo, maestro. por eso lo pusiste en verde. Para los amigos de la radio, lo vemos en una flechita verde. Verde, exactamente. Ahora, ¿qué está de lo malo cuando yo escucho maestro? Que la flechita roja y hacia abajo. Hacia abajo, las huelgas no enseñan bien, son malos, son flojos, no trabajan, no están capacitados, la corrupción, las malas condiciones, no tienen vocación. Mayor claridad, Jaime, no se podía esperar. Exacto. En la percepción que tiene las y los personas, las entrevistados. Bueno, muy bien. Me voy a ir rápido, Jaime, y le voy a pedir a nuestra ayuda en la producción. Vámonos a la lámina 8 y vamos a hablar rápidamente de las reformas educativas, Jaime. A 6 años de la aprobación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, ¿usted considera que la calidad de la educación en nuestro país ha mejorado o empeorado? Ha mejorado solamente un 32.9%, está igual o ha empeorado, y está igual, es calificación de 6, como vimos al principio, 64.6. O sea, la gente no veía que con la reforma educativa de Peña Nieto hubiera mayor avance, un 32.9. Ahora, la nueva reforma, ya la tenemos, va a mejorar, ¿sí? Va a mantener igual o empeorará la educación de nuestro país. Apenas si un 37.5% cree que la nueva reforma va a mejorar, Jaime, y esta cuestión, lo que tú dijiste, de que no van a evaluar a los profesores, y un 55.3% dice seguirá igual o empeorará. Estamos empantanados. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a seguir, como bien lo comenta Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, esta encuesta del Día del Maestro y de la presencia, porque hay un maestro en cada familia en nuestra sociedad. Muchas familias tienen a un maestro o a una maestra. Sí, parte de ellos. Claro que sí. Y es bien importante, sí, o sea, como parte de la sociedad. Vamos a una pausa y seguimos atendiendo la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica 3 y ya a las 8. Y regresamos con Adrián Villegas, ahora con Mazatlán, Sinaloa, que está nublado. El cielo de Mazatlán se encuentra nublado. Qué lástima para quienes decidieron ese lugar como su punto de destino para las vacaciones o un fin de semana de relajación, de esparcimiento. Pues van a tener poco sol, me imagino, por las mañanas. Adrián, continuamos con la encuesta. Interesantes los datos.
Muy interesante. Como siempre, yo invito a todo el auditorio que sigamos esta conversación. Cada dato trae una historia que se puede narrar detrás de cada dato. Nos vamos ya nada más de salida, Jaime, con la pregunta que le hicimos en la lámina número 10, que dice: la reforma educativa establecía la evaluación periódica de los profesores, pero la de Andrés Manuel López Obrador la elimina. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que se evalúa a los profesores de manera periódica? Mira. Mayoritariamente, 84.2 dice: estoy de acuerdo con que se evalúen. Pues hoy estos señores, que muchos de ellos que pidieron un cambio y que dijeron, oigan, vamos a ver, vamos a darle la oportunidad, hoy estos señores están decepcionados, porque ellos querían que los maestros tuvieran excelencia y fueran evaluados, y hoy esta reforma, la que aprobó este gobierno, quita eso. Quita eso. Y el sentir de la gente es esta. Tal vez ya detrás de la historia, mucho más a fondo, es sí que se evalúan, que les den cursos de capacitación, etcétera, pero tal vez que no haya como esta cuestión de que los separan del trabajo, en fin. No, de hecho no los separaban. Había 3 oportunidades de evaluación, había capacitación. Si ya de plano no te pasaban, pero me parece un área técnica o un área exactamente, oral. Hay muchas maneras de evaluar a un profesor. Los estudiantes pueden evaluar al profesor, hay muchísimas cosas, hay que darle más elementos a los profesores, etcétera. Lo que queremos es mejor educación y que la gente tenga una mayor preparación para lo que viene hacia adelante. Y pero no menos importante, Jaime, le preguntamos a las personas qué tanto conocían a las 2 grandes organizaciones sindicales de los maestros en nuestro país, el CENTE y la CENTE, y qué imagen tienen. Nos resulta interesante, Jaime, porque desde el punto de vista de comunicación hablamos mucho de ambos organismos, ¿sí? Pero resulta que casi hay un poco menos de una tercera parte de las personas que no los conoce, no conoce a esos organismos y qué nivel de imagen. El CENTE anda más o menos tablas en términos de muy buena 32, contra mala, muy mala 34%, y la coordinadora 28% de buena imagen y un 37.5% de mala imagen. En general es más la mala imagen que la buena imagen en ambas organizaciones, Jaime. Así que también muchísimo tienen que hacer para trabajar y mejorar estas cuestiones las propias organizaciones gremiales de los profesores en nuestro país. ¿De dónde pueden ver todo? Porque como bien lo señalas, es muy amplia y trae datos bien interesantes. Así es, Jaime, en www.gabinete.mx, como siempre, con tu generosidad, en tu propio espacio que tienes, y seguir la conversación conmigo me encantaría en @AdrianEncuestas. ¿No recibes muchas así de, pues enemigo de la cuarta transformación? No, amigo de la cuarta al contrario, porque esto es lo que piensa la gente. Así se llama la sí, pero uno cuando expresa sus opiniones, o te conviertes en enemigo, o te conviertes pero a lo que importa adulador, es que tú, o sea, no hay un término medio. Claro, pero estos son espejos en donde uno puede decir sí coincido con esto o no coincido con esto. Que no está mal. Sí, no está mal. Si dices no coincido y obviamente dices yo tengo otras cifras. Pero el no coincidir no te convierte en enemigo. Así es, no te convierte en enemigo. O sea, debemos de ser racionales, pensar despacito antes de agredir a los demás. ¿Cuánto añoro eso que estás comentando? Tendremos que llegar a eso nuevamente. No podemos seguir con una burbuja de autodestrucción como la que estamos viviendo. Bueno, y luego uno piensa que en las redes sociales es un pequeño micromundo que no tampoco es así. Sí, no todo el mundo, pero algo te transmiten de la temperatura social que se está dando. Sin duda, eso sí tienes toda la razón. Pues Adrián, te dejamos porque tú eres maestro. Felicidades así también. Sí, muchas gracias. Del ITAM, ¿no? Del ITAM. 10 años. 10 años continuos en la división de educación continua. Gracias. Felicidades a él y a todos los maestros en México. Vamos a una pausa, son las 8:05.